Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Deje compartir con usted una publicación en la cuenta de Twitter de Ricardo Lagos Weber, a propósito, por supuesto, de lo que ocurre en la zona sur, ¿no? Nadie marcha por un trabajador mapuche asesinado que se dirigía a su trabajo. No puede seguir instalándose, dice, la idea de que no hay Estado de Derecho. El gobierno no puede limitarse a tuitear las crisis y hacer declaraciones sin derecho a preguntar. Parte de las reacciones que ha generado el asesinato de este trabajador de una empresa forestal que ocurrió en Lumaco, y estamos precisamente nosotros con el senador Ricardo Lagos Weber para hablar sobre este tema. En una jornada, senador, primero que nada los saludo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Iván, ¿cómo están ustedes? La verdad, todavía consternado por lo que sigue ocurriendo, y yo leía su publicación en Twitter y también la sumo a una otra serie de otros emplazamientos al gobierno para empezar a actuar más que participar digamos, de la conversación social solamente, del diálogo, de condenar los hechos ocurridos. ¿Cómo ha visto usted la reacción del Ejecutivo a propósito de lo ocurrido en la zona? Está el subsecretario de Interior, de hecho, desplegado en la zona. Permítame primero usar este medio en vez de las condolencias a la familia del segundo Catril, que murió asesinado ayer de un balazo en la cabeza, ¿ya? Y también hacer extensivo a quienes, sus colegas de trabajo, compañeros de trabajo, que concurrieron a trabajar y fueron emboscados, iban en un bus de trabajo y sufrieron algo bien complejo. El tuit que yo envié anoche o posteé anoche refleja en cierta medida una frustración respecto a que creo que es importante desplegarse con mayor presencia en la zona. ¿A qué me refiero? El gobierno la semana pasada anunció el Plan Buen Vivir, que junto con las medidas del estado de excepción, que lo acota a la participación de las Fuerzas Armadas en las principales rutas de la macrozona sur, y eso está bien, también planteó una serie de otras medidas que creo que es importante implementar desde ya. Más recursos para la compra de tierra, aumentando de 17.000 a 35.000 millones de pesos, 400.000 millones de infraestructura para agua potable, para construir centros de salud, etcétera, puentes, caminos, que integración, un fiscal preferente para la zona para perseguir a las organizaciones criminales, a las cuales hizo referencia el subsecretario Gonzalo en el día de hoy, y a eso me voy a referir inmediatamente, si me permite. También ver la posibilidad de contar con el apoyo externo, tal vez Naciones Unidas o instituciones especializadas que permitan generar un diálogo. Y quiero entonces ir al subsecretario González. Yo valoro, defiendo y agradezco que se haya desplegado la zona en el día de hoy. Senador, antes de ir a la presencia del subsecretario Monsalve, que él ha marcado una línea, si usted quiere, un poco más activa que el resto del Ejecutivo, pero yo me quiero primero centrar en lo que usted mismo publicaba, porque me parece que hay elementos que tienen implícita y explícitamente alguna crítica que hay que abordar. Usted dice que el gobierno no puede limitarse a tuitear las crisis. Yo me imagino que usted está pensando en la figura del presidente Gabriel Boric, que repudia por Twitter estos, y también en puntos de prensa. Se refiere a él porque también dice hacer declaraciones sin derecho a preguntar. Esa es la ministra de Interior, Isquia Siches. ¿De eso está hablando usted con esta publicación? Sí, lo que pasa es que en el día de ayer, lo que ocurrió en el día de ayer, es que la ministra del Interior dio un punto de prensa que era importante y era esperado, y por alguna razón decidió no abordar las preguntas de los medios de comunicación. Y eso creo que se ha mirado, la verdad creo que no ayuda mucho. Yo entiendo que es una circunstancia difícil. Ha sido difícil estos 2 meses y medio de gobierno, pero es importante un poquito que acá se coló un duende. Senador, sí, déjeme. Ese duende está transmitiendo un partido, así que yo le... Y además está pésimo resultado, pero la verdad no sirve para la conversación, no sirve para la clasificación de Colo-Colo, con transparencia total, está perdiendo frente a Fortaleza. Ya, superado ese, después lo... ¿Ahí se fue? Ya, ok. Ya, volviendo senador, y volviendo al tema y al tono. Déjeme quedarme con eso, porque de hecho nosotros estábamos ayer entrevistando al subsecretario de Justicia a propósito del plan de reparación de las víctimas del estallido social, cuando se produce este punto de prensa de la ministra de Interior, donde hace una declaración muy breve, y no permite preguntas. Usted, me imagino yo, que cuando plantea esto en Twitter, se refiere concretamente a la figura de la ministra Siches, ¿no? Yo creo que ese punto de prensa podría haber sido mejor, porque creo que las circunstancias, la gravedad de lo ocurrido en el día de ayer, ciertamente lo más grave, porque además hay una pérdida humana, que es la del segundo Catril, es que también hubo un ataque de alrededor de 50 o 60 personas a un puesto de carabineros
que termina esto al final del día en que se levanta la medida de protección a un predio y Carabineros se retira. O sea, cuando Carabineros se retira, usted tiene que leer el Estado de Chile se retira. Y eso yo lo encuentro grave, serio, delicado. Entonces, ameritaba, a mi juicio, que la máxima autoridad encargada de la seguridad hagan un esfuerzo comunicacional de plantear lo que está ocurriendo y qué se va a hacer. Yo fui ministro y quiero decirle, tal vez no vivimos circunstancias tan dramáticas como las que estamos viendo hoy día en Chile. Eso va a ser bien franco. Pero uno como autoridad tiene que abordar los problemas. Y por eso es que yo vuelvo al tema del subsecretario Monsalve. Concurrió a la Araucanía. Créame que no es fácil, porque hay que ir a enfrentar situaciones difíciles, tristes, que hay que explicar y que, estando a cargo, uno tiene que tomar acciones y decisiones. Gobernar es tomar decisiones. Y eso es difícil. Pues bien, yo espero y valoro el ejercicio de Monsalve por lo siguiente. Él habla también de que hay que desarticular las organizaciones criminales. El subsecretario Monsalve agregó que se va a evaluar el estado de excepción. Y él dice algo que es cierto. El estado de excepción por sí solo tal vez no va a evitar que existan otros delitos o tal vez un homicidio, pero da una sensación de seguridad y muy importante, hay que concentrarse en lo medular, en las organizaciones criminales. Él no está prejuzgando a nadie, él no dice quién cometió los crímenes, pero hay que hacerse cargo de eso. Y mi impresión en el día de ayer, yo hago terreno, yo ayer estuve en San Felipe, estuve en Catemo, pasé por los Andes, hoy día estuve en Casablanca, Viña del Mar, Concón, el día lunes estoy que ir a Santiago. Lo que quiero decir que este tema de la seguridad no es solamente la macrozona sur, esto transpira a la sociedad chilena y tenemos que hacernos cargo y yo quiero apoyar a mi gobierno en esto. Por eso el tuit de ayer es en apoyo al gobierno. Algunos creen que es crítica. Yo hago mis críticas, las hago directamente, pero creo que también tiene que tener una voz para explicar y pedir que nos concentremos en temas concretos. Le digo, Iván, lo más importante es con el gobierno que asumió y que yo respaldo, es que siga iniciando un proceso distinto, un proceso de diálogo en la Araucanía. Los únicos diálogos que yo conozco hasta ahora son el diálogo de la reforma tributaria, el diálogo de la reforma previsional y el diálogo para ver si se sigue con la política comercial o no. Y creo que es importante comenzar a trabajar desde ya con aquellas comunidades de la Araucanía, en Arauco, en la zona sur, la macrozona sur, como usted quiera llamarlo, de comenzar a trabajar un diálogo con ellos que nos permita avanzar e ir aislando a aquellos que no quieren el diálogo. Senador, una suerte de parálisis. Senador, usted dice, senador, si usted dice que esta publicación suya es para apoyar, y yo creo que una manera válida de apoyar es hacer críticas que sean constructivas, efectivamente, y quiero ir a eso porque es lo más urgente. Nosotros ayer entrevistamos al fiscal regional, el fiscal Garrido, a propósito del atentado. El fiscal Garrido da algunas señales de lo que es la investigación hasta el momento que son fundamentales, pero esto es una emboscada. Acá no hubo un corte de camino, una advertencia para que los trabajadores abandonaran el vehículo y después se quemó el vehículo como ha ocurrido en otras oportunidades. Acá se disparó a matar. Es una emboscada. Se utilizaron al menos 3 tipos de armas distintas, entre otras un fusil 7.62, que como usted sabrá es armamento de guerra. El armamento de guerra usted lo obtiene o robando a las instituciones armadas, cuestión que ocurrió con Carabineros y con el Ejército, o importándolos de manera ilegal, lo cual habla de bandas organizadas de crimen. Esa es una cosa. Lo otro, también el fiscal dijo una situación que a mí me parece que es importante y se la quiero preguntar. Cuando usted despliega en un estado de excepción acotado, como el que está hoy día imperando en la zona, en las rutas principales al Ejército, lo que va a hacer es que a lo mejor da esta sensación de seguridad que usted describe en la ruta principal. Pero esto ocurre en una ruta interior. Esto ocurre en un camino que no está resguardado. Esto ocurre cuando todavía está amaneciendo. Son trabajadores que salen a las 5 de la mañana para llegar a una faena forestal. Y nosotros conversábamos muy bien en la radio con Jorge Luxinger, el hijo del matrimonio Luxinger-Macay, probablemente uno de los crímenes más brutales ocurridos en la zona. Y él decía, me gustaría hablar de lo que nosotros vivimos, pero voy a ser objeto de represalias. Entonces la pregunta es, ¿solo con diálogo, que era el diseño original del gobierno, es evidente que este tema no se resuelve? Solo con el diseño de la mano dura, que es lo que implementó el gobierno del presidente Piñera, no se resuelve. Y le pongo un dato sobre la mesa, entregado por el propio fiscal. En los últimos 18 meses ha muerto más gente en la zona, producto de esta violencia, que en los últimos 20 años. Entonces, no resulta solo con los estados de excepción, no resulta con el diálogo, eso es una ingenuidad
magnánima, por decir, ir para allá no es ir un paseo por el campo, pero tampoco resulta un Estado intermedio, porque si usted pone militares en las rutas principales, lo que va a hacer es generar una garantía de seguridad en la ruta principal y traslada la inseguridad a las rutas interiores. ¿Cómo se aborda este tema? ¿Y con quién se aborda este tema? A ver, yo no voy a discrepar con un medio de comunicación, un periodista en el aire, pero... No, si puede, la invitación es que discrepe si quiere hacerlo, por favor. Lo que quiero decir es que creo que quiero hacer una precisión. Primero, el Estado, hay facultades legales y constitucionales para, si usted quiere, tener mayor presencia para el control del orden público y la seguridad. Hay herramientas y el subsecretario Gonzalo hoy día no descartó utilizarlas o ampliar en la medida que sea necesario. Ya, pero que el gobierno no ha utilizado hasta el momento. Le señalé hace unos minutos que esto tiene que ir en paralelo a otra política de abordarlo de manera distinta. Acá tenemos que cambiar la forma de abordarlo. Y yo digo diálogo, lo mío no es una semántica y un hipismo. Yo creo que hay comunidades que están en condiciones de avanzar en una conversación con las autoridades para ir resolviendo un tema de larga data que es entre el Estado de Chile y los pueblos originarios y el pueblo mapuche. Y eso tenemos que abordarlo. Por supuesto. Aquí van a haber que cambios estructurales. Esto no va a ser un cambio, un acuerdo. Esto no va a ocurrir como un acuerdo. Acá va a haber cambios estructurales en la tenencia de la tierra, la tenencia de propiedad, y parte se avanza en la nueva constitución de esta materia. Pero yo partiría con establecer con quiénes se puede conversar, porque yo esperaba que se le iba a dar un nuevo trato, y como dijo creo que el senador Buenchumilla, que hoy día fue titular de un medio de comunicación importante escrito, bueno, el diálogo va a quedar instalado irremediablemente al nivel del Ejecutivo de la moneda, al paso que vamos. Entonces yo creo que es hora de tomar esto de manera distinta, y distinta es, me siento a conversar con aquellos que están dispuestos y a irlo a la violencia. Se lo leo el titular del senador Buenchumilla, que lo dice muy claro. El conflicto, está en la segunda del día, el conflicto se instaló en la moneda, es el presidente quien tiene que llamar a los dueños de las forestales y buscar un acuerdo político. Usted puede llamar a los dueños de las forestales, lo que pasa es que también tiene que sentar a las comunidades también que están en condiciones de conversar, ¿ya? Porque hay que dar una señal de que hay espacio para una conversación. Y hasta ahora eso no se ha producido, o si se ha producido, se está preparando tal vez un diálogo más intenso que no conocemos. Y puede tener lugar eso, que estén conversándose. ¿Ah? Me consta que la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, está trabajando activamente en la zona, tratando de encontrar vínculos, maneras y conversaciones. Pero yo creo que eso hay que tratar de acelerarlo de la mejor manera posible. Sí. Porque lo que estamos viendo ahora es una situación que pareciera que se comienza a perder la capacidad de ordenar, de intervenir, de estar presente en la región y llevar tranquilidad a la chilena, al chileno y a todos, incluidos los trabajadores de las forestales. Sí, que muchos de ellos pertenecen a las mismas comunidades mapuches. Ahora, senador, sí, evidentemente... Pero yo no voy a prejuzgar respecto a quién fue el que cometió la emboscada. Yo soy muy cauto porque yo creo que lo que tenemos que comenzar a hacer ahora es distinguir. Senador, o sea, por favor. La violencia es la violencia. El que tenga... que no sepamos las investigaciones, yo sería cauto en eso. El que tenga... Senador, que habló de organizaciones criminales, sin poner quien tenga antecedentes de quien está detrás de los ataques, que lo aporte la Fiscalía, por favor. O sea, esta cuestión aquí no se trata de andar aquí poniéndole banderas a la persona... Hay que ser muy claro en esto y no sobrepasarse nunca. Hubo un delito hoy día y un asesinato. Pues bien, eso hay que investigarlo. Ahora, senador, déjeme preguntarle, porque efectivamente aquí no hay una solución para un conflicto de esta envergadura de complejidad. Esto es una cuestión extremadamente compleja. Esto no es como Meix, donde usted copa 6 cuadras, saca los toldos, toma preso a la gente. No, esto es una cuestión que es centenaria, es un conflicto que se arrastra de mucho tiempo, donde hay enormes intereses comerciales de por medio. De hecho, la industria forestal es la segunda actividad extractiva más grande del país, la segunda. El robo de madera solamente ha crecido en un 300% en los últimos 2 años. Es un negocio ilícito que casi suma $200 millones al año. El tema de la presencia de armas en la zona hace mucho rato, usted sabrá, senador, tiene larga trayectoria en el servicio público, hace mucho rato que no se incautan armas hechizas. Acá estamos hablando de armamento de guerra y un poder de fuego que supera con largueza lo que tienen los carabineros, pero con largueza. Entonces, claro, usted tiene que conversar para los fines que pueda conversar con quienes quieran conversar. Pero yo le quiero preguntar, con la gente que no quiere conversar, con los grupos que están armados, con las personas que atacan, ya no, siendo igualmente grave, ¿no? Quemar maquinaria, atacar predios, todo lo demás, es grave. Pero no es lo mismo atacar un predio, quemar un camión, que dispararle a un bus con trabajadores y matarlos. Hay un cambio en el tono de la violencia que es muy relevante y que si no nos damos cuenta hoy día,
nos vamos a encontrar después con un Estado fallido en la región del Biobío y en la Araucanía. Hasta hace algunos años este mismo hecho habría significado que bajan los trabajadores forestales, que disparan al aire y que queman el bus. Ayer los dispararon a matar. Entonces se produjo un cambio. Le quiero preguntar, con estos grupos, yo no le estoy poniendo ni nombre, ni etnia, ni apellido a los grupos. ¿No se puede conversar? Con estos grupos, ¿qué hace usted como Estado? Cuando se dice grupo, uno ya asume que tienen algún elemento identitario de cierta demanda. No, yo no asumo eso. De hecho, el fiscal decía... Senador, no me malinterprete, yo no digo eso. De hecho, el fiscal nos decía son grupos de personas porque son más de uno. El subsecretario habló de organizaciones criminales. Correcto. Que hay que desarticular, textual. ¿Qué hace con ellos? Tenemos que abocarnos. Hay que desactivar a las organizaciones criminales que están en el robo de la madera, en el tráfico de droga, etcétera. Que algunos se escudan en causas muy nobles, pero que no dicen relación con eso. Y eso hay que separarlo. ¿Estado de excepción completo, senador? ¿O este estado de excepción acotado? Eso lo tiene que evaluar la autoridad. Pero yo le pido su opinión. Yo voy a respaldar al gobierno en esto. Como lo respaldé cuando habló de su estado de excepción intermedia, que era complejo, lo respaldé. Dijo estado de excepción vamos acotados. Ya, pero su opinión. Evidentemente que el presidente es el que tiene que tomar la decisión, pero ¿cuál es su posición? No, mi posición es que hay que seguir usando toda la institucionalidad que nos da el aparato del Estado para combatir la delincuencia, la inseguridad y los actos que hemos visto hoy día. ¿Qué diálogo puedo tener yo con una persona que asesina a un trabajador mapuche que va a trabajar? ¿Cómo voy a tener un diálogo? Esa persona no quiere dialogar. Esa persona lo que está haciendo hizo una emboscada, dijo un fiscal. O pareciera que fue una emboscada y tiraron a matar. Entonces, sobre eso, ahí no hay un diálogo con esa institución. Lo que tengo que hacer es generar las condiciones con aquellos que quieren otro tipo de institucionalidad en la Araucanía, trabajemos con ellos, separando las cosas. Ya, ok. Yo estoy de acuerdo con usted. Esta es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo y usted como parte del grupo, de la coalición que apoya al Ejecutivo, respaldará aquello. Pero yo le quiero pedir su opinión personal. Pues. Usted fue autoridad de gobierno también, usted estuvo en La Moneda. Su opinión personal hoy día, si el presidente le dijera qué hago con esto, ¿usted le diría despliega a los militares en todos los caminos o siga con el Estado? Le diría lo que le dije al presidente Boric cuando tuve la oportunidad de conversar con él, de que tiene toda una institucionalidad a su disposición para usarla, y yo lo voy a respaldar en eso, y que creía que el estado de excepción era importante considerar, no podía descartarlo. Sin apellido, no acotado. Por eso que yo valoro lo de su subsecretario González, que dijo hoy día, no descartamos utilizar lo que haya que utilizar. Okay. Ellos verán dónde le meten el zapato. Yo siento que es importante utilizar toda la institucionalidad, porque ante hechos de violencia de esta naturaleza, no hay diálogo posible. Yo por lo menos no tengo otro discurso. Ya. No tengo otro discurso. Obvio. Eso no es aceptable, genera inseguridad, genera descontrol y se señala que el Estado de Chile no está presente. No puede ser, porque hay herramientas para eso. Y si alguien tiene complejo para aplicar a esas instituciones, allá ellos. Allá ellos. Están en su derecho a pensar distinto. Yo le pido a mi gobierno, al cual yo apoyo, por el cual voté y trabajo lealmente, para que tome las medidas necesarias para combatir esa delincuencia y esos actos profundamente deleznables que han ocurrido. Punto. Y no es palabra para la galería. Aplique todo el peso que tiene, todas las atribuciones, pero en paralelo ponga a una institución, a una persona encargada del plan Buen Vivir, que se noten los recursos, que tenga el diálogo. ¿Dónde está el diálogo con aquellos que quieren conversar? Tenemos que hacernos fuertes en eso también. Son dos cosas al mismo tiempo. Sí, se puede. Y no me gano ningún premio a la inteligencia. No podemos hacer así lo mismo que hacíamos antes. Mire, justo lo que apareció en pantalla. Nos estamos los dos quedando sin tiempo. Pero yo le quiero dar las gracias por esta conversación, senador. Oiga, bueno, sí, es un tema extremadamente complejo y por el cual no hay una solución. Le quiero dar las gracias por esta conversación, senador. Que tenga una buena tarde. Muy amable. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.